A los 6 años de edad caminé por 3 colonias en una carretilla empujada por mi papá, pidiendo comida de puerta en puerta. Ninguna puerta se abrió. Esa noche lloré con fiebre, mirando por la ventana a una familia comiendo pollo rostizado con refresco. A los 5 años, sufrí mi primer abuso sexual por parte de un primo, mientras dormía en un cuarto durante una reunión familiar. Cuando le conté a mi mamá, me dijo: «La culpa es tuya por andar de falda». A los 14 años, mi propia madre me corrió de la casa diciéndome: «Ya eres mujer, ya sabes cómo buscarte la vida», insinuando que debería prostituirme por un techo. «Desocupa el cuarto para tu hermano mayor», ordenó. Mi nombre es María Guadalupe. Tengo 34 años. Soy comerciante y vivo en Querétaro. Crecí en una casa con 5 hermanos y papás sin estructura. Mi papá era alcohólico y no le gustaba trabajar. Vivía de pequeños fraudes y llegó a vender nuestra casa para comprar un carro, llevándonos a vivir en un yacalito de 2 por 3 metros. Apenas cabía una cama individual y una estufa. No había baño. Hacíamos nuestras necesidades en el monte. Mi mamá hasta era cariñosa y trabajadora, pero también cargaba sus propios dolores. Me advertía que me alejara de mi papá. «No te acerques a él porque te puede abusar». Mientras ella trabajaba, yo me quedaba todo el día en el patio, solita, con miedo de mi propio padre. Él era una persona agresiva. Una vez derramé el café que estaba preparando para él y me arrastró del cabello por toda la casa, golpeándome brutalmente. Crecí con coraje hacia él, sin amor paterno, sin protección materna, sin comida, sin dignidad. En la casa de mi suegra también sufrí muchísimo. Me dejaba encerrada en el cuarto para que no anduviera por la casa. A veces me quedaba sin poder ir al baño o tomar agua, esperando que ella abriera la puerta cuando quisiera. Quedé embarazada de mi primera hija a los 15 años. Empezamos a construir nuestra casita, 2 piecitas sin ventanas, sin taza de baño, sin nada. Pero ya no aguantaba vivir con mi suegra. Poco después, nos separamos. Él quería tomar y salir, aunque nunca fue agresivo conmigo. Aun con esa experiencia, terminamos alejándonos de la fe. No conocíamos a la Virgen de Guadalupe de verdad. Habíamos tenido experiencias, pero no la conocíamos. Yo siempre digo, no existen personas desviadas. Existen personas que no conocen a la Virgencita de Guadalupe. Cuando conoces a la Morenita del Tepeyac, nunca quieres volver a la porquería del mundo. Nos alejamos de la Basílica de Guadalupe y entramos al mundo de las drogas. Con nuestras 2 hijitas chiquitas, una de 2 añitos y otra de 4, empezamos a usar drogas. Comenzó con una bebida, una fiesta, cigarros, un poquito de droga. Luego ya no podíamos parar. Usábamos drogas todos los días. Pensé, si la Virgen de Guadalupe estuvo para todo el mundo, va a estar para mí también. Seguí yendo a la Basílica de Guadalupe, pero todavía usando drogas, fumando. A mis hijas les gustaba ir. La más grande decía: «Vamos, mami, yo quiero ir a ese saloncito de la basílica». Un día, la Virgencita trajo claridad a mi espíritu. «Yo habito dentro de ti. Cada vez que fumas, cada vez que ingieres alguna sustancia ilícita, me lastimas». Aquello fue muy fuerte. Estaba lastimando a la Morenita, aquella que extendía los brazos para mí. Le hablé a mi mamá. «Mamá, quiero pedirte perdón por todas las veces que fui rebelde, desobediente, o que maldije tu vida por las cosas que pasaron». Ella se quedó sin entender, porque yo no había hecho nada. Ella era la que había hecho. Pero le dije: «Mamá, ya no tengo nada en contra tuya. Estás completamente perdonada. Estoy agarrando todo lo que es mío que dejé en ti, y todo lo que es mío lo quiero agarrar de vuelta». Ahí la Virgen de Guadalupe empezó a sanarme y limpiarme. Seguimos nuestro camino con la Virgencita como familia, hasta que descubrimos que nuestra hija Lorena, nacida en medio de ese contexto de drogas, era autista. Fue un shock. Yo lloraba muchísimo. «Estoy pagando todo lo malo que hice con la vida de mi hija». Respondí: «Mi vientre es suyo, Virgencita de Guadalupe». Fue cuando la guadalupana me trajo a Serena, mi 4ª hija. Ella representa para nuestra familia la bondad y gracia de la Morenita. En el embarazo de Serena, la Virgen de Guadalupe me curó de muchos dolores. Yo nunca había tenido un embarazo planeado con las otras chamacos. La Virgencita me sanó en mi maternidad. Mientras tanto, llevé a Lorena con el neurólogo. Me preguntó: «¿Cuántas fisioterapias le hiciste?». Respondí: «Ninguna». La doctora dijo espantada: «¿Cómo explicas que Lorena está con el 100% de la parte motora funcionando?». Respondí: «Doctora, Lorena tiene algo que otras niñas no tienen, una mamá que reza por ella a la Virgen de Guadalupe». Hace 5 años que yo y mi casa servimos a la Virgencita de Guadalupe con toda alegría y todo corazón. Tenemos un corazón misionario. En nuestro negocio, iniciamos un grupo de oración donde llevamos el mensaje de la Virgen de Guadalupe.
Mi esposo y yo dirigimos ese grupo, especialmente para personas con historias parecidas a la nuestra. Cuando empecé a contar mi testimonio, fue complicado porque la gente no sabía lo que había pasado, solo yo y mi mamá sabíamos. Mis hermanos no sabían, pues para cada uno de ellos, mi mamá fue una madre diferente. Cada uno tiene una imagen de ella. Ahorita miro para atrás y veo cómo la Virgen de Guadalupe estuvo siempre conmigo, aun cuando yo no la conocía. En aquella carretilla, con hambre y fiebre, la morenita ya estaba cuidándome. En aquel jacalito sin baño, sin dignidad, la guadalupana ya tenía un plan para mi vida. Cuando mi mamá me corrió de la casa siendo apenas una chamaca de 14 años, la patrona ya estaba preparando mi camino. Este es mi testimonio de cómo la Virgen de Guadalupe transformó mi vida completamente. Órale, déjenme contarles más a detalle cómo fue que la Virgencita de Guadalupe me fue rescatando poquito a poquito, porque mi testimonio no es solo de un momento, es de toda una vida donde la morenita del Tepeyac fue tejiendo su manto protector sobre mí y mis hijas. Cada vez que voy a la Basílica de Guadalupe, me acuerdo de todo lo que pasé y de cómo la guadalupana nunca me soltó la mano. Cuando estaba viviendo con mi suegra, encerrada en ese cuarto, yo no sabía rezar, no conocía el rosario, no conocía las novenas a la Virgen de Guadalupe, pero algo dentro de mí clamaba por ayuda. Ahorita entiendo que era la Virgencita quien ponía ese clamor en mi corazón. Mi suegra era bien dura conmigo, mija, me trataba como si yo fuera lo peor, me dejaba ahí encerrada horas y horas. A veces escuchaba que estaba comiendo en la cocina y yo ahí, con hambre sin poder salir. Cuando quedé embarazada de mi primera chamaca pensé que las cosas iban a mejorar, pero no fue así. La casita que empezamos a construir era bien humilde, 2 cuartitos nomás, sin ventanas. El calor era insoportable en verano, y en invierno nos helábamos. No teníamos ni para poner un baño decente. Hacíamos nuestras necesidades en una letrina afuera, pero yo estaba contenta porque al menos ya no estaba encerrada en casa de mi suegra. Era mi espacio, aunque fuera pobre. Ahí nació mi primera hija, y luego la segunda. Yo era bien chamaca todavía, apenas tenía 15,16 años. No sabía ni cómo ser mamá. Nadie me había enseñado porque mi propia mamá no supo ser mamá conmigo. Mi papá, el borracho ese, nunca me dio un peso para ayudarme. Seguía en sus tranzas, en su alcohol. A veces lo veía por la colonia, y me daba un coraje bien fuerte. Me acordaba de cuando me arrastró del cabello, de cuando me golpeó por derramar el café. Me acordaba de que mi mamá me decía que me alejara de él porque me podía abusar. ¿Qué clase de vida es esa para una chamaca? Tenerle miedo a tu propio padre. Pero la Virgen de Guadalupe ya estaba trabajando en mi corazón, aunque yo no lo sabía. Cuando me junté otra vez con el papá de mis hijas, pensé que íbamos a estar bien, pero empezamos a juntarnos con amistades que no convenían. Primero era una cervecita los fines de semana, luego unas cubas, después los cigarros, y de ahí pasamos a la droga. Órale, ¿cómo fue que caímos tan bajo? Teníamos 2 chamacos chiquitas que dependían de nosotros, y ahí andábamos, drogándonos. La droga te consume, mija, te quita todo, te quita la dignidad, te quita el amor por tus hijos, te quita las ganas de vivir. Había días que no teníamos ni para darles de comer a las niñas, porque todo el dinero se iba en la droga. Yo me veía en el espejo y veía a mi mamá. Me estaba convirtiendo en ella. Estaba repitiendo el mismo patrón de abandono, de negligencia. Mis hijas me veían drogada, y yo no podía hacer nada. Estaba atrapada. El papá de ellas también estaba atrapado. Nos estábamos hundiendo juntos y llevando a nuestras chamacos con nosotros. Pero un día, no sé ni cómo, terminamos en la Basílica de Guadalupe. Alguien nos invitó, no me acuerdo bien quién, entramos ahí, y yo sentí algo diferente. Vi la imagen de la Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, y algo se movió dentro de mí. Era como si ella me estuviera mirando directamente a mí, a mi dolor, a mi vergüenza, a mi adicción, y en lugar de condenarme, sentí que me abrazaba. Ese día no dejé la droga, pero algo empezó a cambiar en mi corazón. Empecé a ir más seguido a la Basílica de Guadalupe. A veces iba bien cruda, a veces iba todavía drogada, pero iba. Mis hijas querían ir. La más grande, que ahorita tiene ya sus años, me decía, «Mami, vamos a la Basílica, me gusta ese lugar», y yo la llevaba. Ahí empezaron a enseñarles el catecismo, a rezar el rosario, a conocer la historia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Mis chamacos estaban aprendiendo lo que yo nunca aprendí de niña. Un día, en la Basílica de Guadalupe, estaba yo ahí sentada, viendo a mis hijas en su clase, y empecé a llorar. Lloré y lloré. Toda la porquería que traía dentro empezó a salir. Lloré por mi papá borracho, por mi mamá que me corrió, por los abusos que sufrí, por la pobreza, por el hambre, por todo.
Y en medio de ese llanto, sentí que la Virgen de Guadalupe me hablaba al corazón. Yo habito dentro de ti. Cada vez que fumas, cada vez que te metes esa droga, me lastimas, porque tú eres mi templo, mija. Tú eres mi hija amada. Órale, eso me pegó bien fuerte. Nunca nadie me había dicho que era amada. Nunca nadie me había dicho que era valiosa. Y ahí estaba la Virgencita de Guadalupe diciéndome que yo era su templo, que ella habitaba en mí. Ese día tomé la decisión de dejar las drogas. No fue fácil, mija. Fue bien difícil. El cuerpo me pedía la droga. La mente me pedía la droga. Pero cada vez que sentía esa necesidad me iba a la Basílica de Guadalupe. Me ponía frente a la imagen de la morenita y le decía: «Ayúdame, Virgencita. No puedo sola. Ayúdame». Y la Virgen de Guadalupe me ayudó. Poco a poco, día a día, me fue limpiando, me fue sanando. El papá de mis hijas también empezó su proceso. Él también empezó a ir a la basílica, a rezar, a pedir ayuda a la guadalupana. Y juntos, con la ayuda de la morenita, salimos de ese infierno de las drogas. No fue de un día para otro, pero salimos. Este es mi testimonio de que la Virgen de Guadalupe sí hace milagros, mija. Sí los hace. Después de que dejamos las drogas, empezó otro proceso bien fuerte, el de la sanidad emocional, porque una cosa es dejar la droga y otra cosa es sanar todo lo que te llevó a la droga. Yo traía un montón de heridas bien profundas, traía coraje, resentimiento, dolor, y todo eso tenía que sacarlo. La Virgen de Guadalupe empezó a trabajar en mi corazón de una manera bien bonita. Un día, rezando el rosario en la Basílica de Guadalupe, la Virgencita me puso en el corazón que tenía que perdonar a mi mamá. Órale, eso sí que me costó trabajo. ¿Cómo iba a perdonar a la mujer que me corrió de la casa a los 14 años? ¿Cómo iba a perdonar a la que me dijo que me prostituyera para conseguir un techo? ¿Cómo iba a perdonar a la que me culpó cuando me abusaron? Pero la morenita me fue mostrando que mi mamá también tenía sus propias heridas, sus propios dolores, que ella también necesitaba sanidad. Entonces la llamé, le hablé por teléfono y le dije: «Mamá, quiero pedirte perdón por todas las veces que fui rebelde, desobediente, o que maldije tu vida por las cosas que pasaron». Ella se quedó callada. No entendía nada, porque en su mente, ella era la que había hecho mal, no yo. Pero yo seguí: «Mamá, ya no tengo nada en contra tuya. Estás completamente perdonada. Y todo lo que es mío que dejé en ti, lo quiero agarrar de vuelta. Y todo lo que es tuyo que dejaste en mí, te lo devuelvo». Esa conversación fue bien sanadora, mija, porque ahí la Virgen de Guadalupe empezó a romper cadenas generacionales. Empezó a romper patrones de abandono, de abuso, de negligencia. Empezó a limpiar mi linaje. Y yo empecé a ser libre de verdad, no solo libre de las drogas, sino libre del pasado, libre del dolor, libre del resentimiento. La guadalupana me estaba dando una vida nueva. Seguimos nuestro camino como familia, sirviendo a la Virgen de Guadalupe. Íbamos seguido a la basílica, participábamos en las misas, en las procesiones, en todo. Mis hijas crecían en ese ambiente de fe, conociendo a la morenita del Tepeyac, y yo estaba feliz. Sentía que por fin mi vida tenía sentido, que por fin valía la pena vivir. Pero entonces vino otra prueba bien fuerte. Descubrimos que Lorena, nuestra tercera hija, la que nació cuando todavía andábamos en las drogas, era autista. Cuando el doctor nos dio el diagnóstico, yo me derrumbé. Empecé a llorar y a gritar: «Es mi culpa, estoy pagando todo lo malo que hice con la vida de mi hija, por andar de drogadicta, por ser mala madre. Ahora mi chamaca va a sufrir». Me sentía la peor madre del mundo. Sentía que había arruinado la vida de mi hija por mis errores. El papá de las niñas también estaba destruido. Nos echábamos la culpa el uno al otro. Pero ahí, en medio de ese dolor, la Virgen de Guadalupe me volvió a hablar. Me dijo: «Lorena no es un castigo, es una bendición. Yo te la di a ti porque sé que tú la vas a amar, que la vas a cuidar, que vas a luchar por ella». Y órale, eso cambió mi perspectiva completamente. Dejé de ver a Lorena como un castigo, y empecé a verla como el regalo que era. Empecé a rezarle a la Virgencita de Guadalupe todos los días por ella, a pedirle que la sanara, que la protegiera, que le diera una vida plena. Y la morenita escuchó mis oraciones. Empecé a llevar a Lorena a terapias, a trabajar con ella en casa, a estimularla, y ella empezó a progresar. Poco a poco fue desarrollando habilidades que los doctores decían que no iba a desarrollar. Empezó a caminar mejor, a comunicarse mejor, a relacionarse mejor. Era un milagro de la Virgen de Guadalupe. Cada avance que Lorena tenía, yo se lo agradecía a la guadalupana. Sabía que era por su intercesión. Después de Lorena, quedé embarazada otra vez, y esta vez fue diferente. Esta vez el embarazo fue planeado, deseado. Le dije a la Virgen de Guadalupe:
Mi vientre es suyo, virgencita. Si usted quiere darme otro hijo, aquí estoy. Y la morenita me dio a Serena. Ese embarazo fue el más bonito de todos. Me sentía en paz, tranquila, feliz. Sentía que la Virgen de Guadalupe me estaba sanando en mi maternidad. Me estaba restaurando todo lo que las drogas y el dolor habían robado. Cuando nació Serena, fue como un sello de la gracia de la guadalupana sobre nuestra familia. Ella representaba todo lo que la Virgen de Guadalupe había hecho por nosotros. Nos había limpiado, nos había sanado, nos había restaurado, nos había dado una nueva oportunidad. Serena era la prueba viviente de que la morenita del Tepeyac hace milagros, de que transforma vidas, de que no hay situación tan oscura que ella no pueda iluminar. Cuando llevé a Lorena otra vez con el neurólogo, me preguntó ¿cuántas fisioterapias le hiciste? Le dije, ninguna, doctor, no tengo dinero para pagarlas. Se quedó espantado y me dijo, ¿cómo explicas entonces que Lorena está con el 100% de la parte motora funcionando? Esto no es normal, debería tener problemas de movilidad. Y yo le respondí bien segura, doctor, Lorena tiene algo que otras chamacos no tienen, una mamá que reza por ella todos los días a la Virgen de Guadalupe. La morenita es la que la ha sanado. El doctor no supo qué decir, nomás movió la cabeza, pero yo sabía la verdad. Sabía que era un milagro de la Virgencita de Guadalupe, y ese testimonio lo empecé a compartir con otras mamás que tenían hijos con necesidades especiales. Les decía, no pierdan la fe, la Virgen de Guadalupe puede hacer milagros en sus hijos también, solo tienen que creer, tienen que rezar, tienen que confiar en la morenita. Ahorita, después de 5 años de servir a la Virgen de Guadalupe con toda mi familia, puedo decir que mi vida es completamente diferente. Ya no soy esa chamaca asustada que pedía comida en una carretilla. Ya no soy esa muchacha que fue abusada y abandonada. Ya no soy esa drogadicta que no podía cuidar a sus hijas. Ahora soy una mujer nueva, una mujer que conoce su valor, que conoce su propósito, que conoce el amor de la guadalupana. Tengo mi negocio, un puesto donde vendo mercancía, y ahí mismo empezamos un grupo de oración. Mi esposo y yo lo dirigimos, invitamos a las personas que pasan, especialmente a las que vemos que están sufriendo, que están pasando por situaciones difíciles. Les compartimos nuestro testimonio, les hablamos de la Virgen de Guadalupe, de cómo ella transformó nuestras vidas, y hemos visto cómo la morenita también empieza a trabajar en sus vidas. Hay una señora que llegó al grupo bien desesperada, su esposo la golpeaba, sus hijos estaban en las drogas, no tenía ni para comer, me recordaba a mí misma hace años. Le compartí mi testimonio, le hablé de la Virgen de Guadalupe, la invité a ir a la basílica, y órale, empezó a ir, empezó a rezar el rosario, a pedirle a la Virgencita que la ayudara, y poco a poco su vida empezó a cambiar. Su esposo dejó de golpearla, sus hijos empezaron a salir de las drogas, consiguió un trabajito. La morenita del Tepeyac estaba haciendo el mismo milagro que hizo conmigo. Ese es el poder de la Virgen de Guadalupe, mija. Ese es el poder de su amor, de su intercesión. Ella no hace diferencia de personas. No le importa qué tan bajo hayas caído, qué tan sucio estés, qué tantos errores hayas cometido. Ella te recibe con los brazos abiertos, te limpia, te sana, te restaura. Ese es mi testimonio. Ese es el testimonio de cómo la guadalupana me rescató del infierno y me dio una vida nueva. Cuando empecé a compartir mi testimonio públicamente, fue bien complicado, porque la gente que me conocía no sabía todo lo que había pasado, no sabían del abuso, de la pobreza extrema, de las drogas, solo veían a la María Guadalupe que tenía su negocio, que iba a la basílica, que tenía sus hijas, pero no conocían mi historia. Entonces, cuando empecé a contar todo, algunos se espantaron, otros me juzgaron, pero la mayoría se identificó, porque resulta que hay un montón de gente que ha pasado por cosas parecidas. Hay un montón de mujeres que fueron abusadas de niñas, que fueron abandonadas por sus mamás, que cayeron en las drogas, que tienen hijos con necesidades especiales, y cuando escuchan mi testimonio, encuentran esperanza. Ven que si la Virgen de Guadalupe pudo transformar mi vida, también puede transformar la de ellas. Ese es el propósito de mi testimonio, darle esperanza a los que no tienen esperanza, mostrarles que la morenita del Tepeyac sí hace milagros. Mis hermanos tampoco sabían toda mi historia. Para ellos nuestra mamá fue diferente. Cada uno de nosotros tuvo una mamá distinta, porque ella iba cambiando según sus propias circunstancias. Con unos fue más cariñosa, con otros más dura. Conmigo fue especialmente dura, pero yo ya la perdoné. La Virgen de Guadalupe me ayudó a perdonarla, a entender que ella también era víctima de sus propias heridas. Ahorita mi relación con mi mamá es mejor. No es perfecta, pero es mejor. Ella ve cómo cambió mi vida y se sorprende. A veces me dice, no puedo creer que seas la misma chamaca que corrí de la casa. Y yo le digo,
No soy la misma mamá, soy nueva. La Virgen de Guadalupe me hizo nueva. Y eso es la pura verdad. También me reconcilié con mi papá antes de que muriera. Fue bien difícil, mija, porque el coraje que le tenía era bien profundo. Pero la Virgencita de Guadalupe me fue trabajando el corazón. Me fue mostrando que si yo quería ser libre de verdad, tenía que perdonarlo. Entonces fui a buscarlo. Lo encontré todavía tomando, todavía en sus tranzas. Y le dije, papá, vengo a decirte que te perdono por todo el daño que me hiciste, te perdono por los golpes, por el abandono, por todo, y quiero que sepas que la Virgen de Guadalupe te ama, que ella puede cambiar tu vida también si tú se lo permites. Mi papá se puso a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar. Me abrazó y me pidió perdón. No dejó el alcohol, no cambió su vida. Pero ese momento de reconciliación fue importante para mí. Me liberó de las cadenas que me ataban a él. Y cuando murió un tiempo después, yo estaba en paz. No tenía resentimiento, no tenía coraje, solo tenía paz, gracias a la Virgen de Guadalupe. Este testimonio que les estoy compartiendo es para que sepan que no importa qué tan difícil sea su situación, la Virgen de Guadalupe puede transformarla. No importa qué tan profundas sean sus heridas, la morenita puede sanarlas. No importa qué tan perdidos estén, la guadalupana puede encontrarlos. Yo soy la prueba viviente de eso. De aquella chamaca de 6 años que pedía comida en una carretilla, a la mujer que soy ahorita, hay un abismo de diferencia, y ese abismo fue cruzado por la gracia de la Virgen de Guadalupe. Ella me cargó cuando yo no podía caminar, ella me alimentó cuando yo tenía hambre, ella me protegió cuando estaba en peligro, ella me sanó cuando estaba enferma, ella me rescató cuando estaba perdida en las drogas, ella me restauró cuando estaba rota, ella me dio una familia cuando yo no tenía nada. Por eso yo le sirvo con todo mi corazón. Por eso voy a la Basílica de Guadalupe cada vez que puedo. Por eso rezo el rosario todos los días. Por eso comparto mi testimonio con quien quiera escucharlo. Porque quiero que todos conozcan el amor de la morenita del Tepeyac. Quiero que todos experimenten su poder transformador. Quiero que todos sepan que con la Virgen de Guadalupe todo es posible. Mis hijas ahorita están grandes. Y también sirven a la Virgencita. La mayor ya tiene sus años y está bien involucrada en el grupo de oración. La segunda también participa. Lorena, con su autismo, es una bendición para todos los que la conocen. Tiene una conexión especial con la Virgen de Guadalupe. A veces la veo rezando frente a la imagen de la morenita, y me dan ganas de llorar de la emoción. Y Serena, la más chiquita, es pura alegría. Es el recordatorio constante de la gracia de la guadalupana en nuestra familia. Como familia, vamos juntos a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre para celebrar a la Virgencita. Es nuestra tradición. Nos levantamos bien temprano, nos vamos caminando o en camión, y pasamos el día ahí, cantamos las mañanitas, escuchamos misa, rezamos el rosario. Es el día más importante del año para nosotros, porque ese día celebramos no solo la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, sino también todas las veces que ella se nos ha aparecido a nosotros, todas las veces que ha intervenido en nuestras vidas, todos los milagros que ha hecho en nuestra familia. Este es mi testimonio, mija. Este es el testimonio de María Guadalupe, una mujer que fue rescatada del infierno por la morenita del Tepeyac, una mujer que era nada y ahora es hija amada de la Virgen de Guadalupe, una mujer que estaba muerta y ahora está viva, una mujer que estaba perdida y ahora está encontrada. Todo gracias a la guadalupana, todo gracias a su amor, a su misericordia, a su gracia. Gloria a Dios y a la Virgen de Guadalupe por siempre.